Los partidos políticos insisten en presionar al Tribunal Supremo Electoral a través de nuevas estrategias para evadir la suspensión por promover ilegalmente a sus candidatos. Los intentos hasta el momento han sido infructuosos. Sobre estas presiones al tribunal y los eventuales panoramas, los expertos hacen el siguiente análisis. Creo que no hay ningún inconveniente ni ningún obstáculo desde el punto de vista legal para que la sanción se mantenga en los 6 meses, de manera de que eso sea se dé una situación en la cual los partidos políticos, como personas jurídicas que están obligadas a respetar la ley, caigan en la consecuencia de que no respetarla trae más implicaciones que el pago de una cantidad determinada de dinero porque no estamos ante el hecho de una multa de tránsito o de una violación a la ley de tránsito, sino que estamos ante el hecho de que los partidos políticos, como instituciones responsables de fortalecer la democracia, la han estado deteriorando al violar la ley que los rige. Los pequeños agricultores de maíz y frijol perdieron el 95% de sus cultivos a causa de la sequía. El panorama en Chiquimula es desalentador porque las familias se quedaron sin su medio de vida. Tengo 46 años de vida y nunca se había dado esto, les soy sincero, nunca. Por un mes, pequeños agricultores de Chiquimula estuvieron esperando la lluvia. Ese fenómeno climatológico les permitiría cosechar normalmente maíz y frijol. Pero debido a la prolongación de la canícula, las siembras de los granos básicos se perdieron. Como no llovió, no se dio, ¿verdad? Nada más creció un poquito la milpa y floreó y ahí se quedó. Telma vive en el municipio de San Jacinto, Chiquimula. Cultiva maíz y frijol para consumo de su familia. En cada cosecha obtiene 40 quintales, de los cuales vende una parte para comprar otros insumos. Pero esta vez perdió todo lo cultivado y aproximadamente 3,000 quetzales que le quedaban de la venta de los granos. Para comprar otros alimentos, porque uno ya no compra el maíz ni el frijol ya, teniendo uno su cosecha adentro. ¿Y ahora esto qué le va a implicar? Ay, ahorita lo que tenemos que hacer es comprar el maíz, el frijol y ahorita que está caro. La pérdida de los cultivos ha sido catalogada como una crisis alimentaria, porque en los últimos 30 años no había ocurrido algo similar. Las familias se han quedado sin el alimento diario. Tengo 46 años de vida y nunca se había dado esto, les soy sincero, nunca. En el 86 vimos un caso, pero al menos del 100 todavía se pudo lograr como el 20%. Y eso se ahorró un poco de lo que dio, pero esa pregunta que usted me hace, yo ya me la hice también personal, no sé qué vamos a hacer. Ante la crítica situación que viven, José dejó el campo y empezó a dedicarse a la albañilería para tener una fuente de ingreso, mientras se normaliza la situación. Somos un pueblo donde nosotros solamente nuestro medio de vivir es la agricultura, maíz y frijolito, va ahí. Como recursos también tenía el jocote, el tamarindo, pero a través del calentamiento global, pues también eso ha habido bastante pérdida, ¿no? Y ahorita en este año, pues el año pasado se dio un poco, pero hoy sí es una pérdida total, donde no contamos, ahí sí que con nada de cosecha. Chiquimula está ubicado en el corredor seco, lo que complica aún más la situación. Históricamente han sido afectados por la desnutrición de niños y ahora han perdido el 95% de las cosechas que les sirve para sobrevivir. Ellos sacan su maíz y su frijol para comer, primero. Luego venden alguna parte para comprar sus cositas que les hacen falta, azúcar, sal, jabón, todos los insumos de la casa. Esta vez, si no tienen maíz y frijol, no van a tener que comer en primer lugar y luego no van a tener dinero para comprar lo demás. Entonces esas son las consecuencias. Además de eso, tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber
problemas con el tema de la desnutrición. La falta de lluvia no ocasionó solo las pérdidas de los cultivos, sino que ha afectado las reservas de agua que se están agotando. La realidad es de que no tenemos maíz, es la verdad. Y la otra verdad es de que también me preocupa las aguas de los manantiales, donde nosotros tenemos el agua potable para todas nuestras comunidades y nuestro municipio. Porque la realidad es de que a estas alturas ya tenemos nosotros 2 vertientes que se secaron y ya empezamos con los problemas en la comunidad que no podemos servirles mucho tiempo con el vital líquido. Los pequeños agricultores esperan que en la segunda cosecha puedan recuperar las pérdidas de la primera, aunque el principal problema es que no tienen semillas para hacerlo y deben esperar a que las autoridades terminen un barrido para saber si recibirán apoyo. Esta nueva cosecha empieza en septiembre, octubre y noviembre en algunos lugares y es cuando la gente realmente va a necesitar apoyo. La crisis no termina en la pérdida de cultivos ni en el agotamiento del agua potable. Las familias ahora se enfrentan al encarecimiento de los granos básicos. El quintal de maíz se cotizaba hace un mes a 85 quetzales y ahora se encuentra a 160 quetzales. A juicio supuestos coyotes por tráfico de personas. Esto y más en las 5 importantes de la semana. El INACIF dio a conocer las cifras de las necropsias realizadas en julio, 553 por muertes por hechos violentos, lo que son 47 casos más en comparación de julio de 2013. De estos hechos, 365 corresponden a hombres fallecidos por armas de fuego y 57 mujeres. Por arma blanca son 43 hombres y 8 mujeres. Se registró un caso de decapitación de una persona de sexo masculino. El vocero del INACIF, Roberto Garza, aseguró que julio ha sido el mes más violento del año. La Comisión de Deportes del Congreso entregó a la Dirección Legislativa la iniciativa de ley contra la violencia en los estadios, para pacificar los centros recreativos y los encuentros del fútbol. La propuesta fue consensuada con el Ministerio de Gobernación y la CONRED para darle un enfoque preventivo y crear un consejo contra la violencia deportiva. Se busca terminar la zozobra generada por las barras bravas. Los bomberos de Chile y los bomberos voluntarios de Guatemala firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica por medio del cual se permitirá la participación de los miembros en pasantías en ambas instituciones, así como cursos de capacitación en diversas especializaciones como tratamiento de los incendios forestales. Esta es la primera vez que se realiza un convenio de esa naturaleza entre ambos cuerpos de socorro. El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a 41 procesados por tráfico ilegal de personas, falsedad ideológica, falsedad material y asociación ilícita, entre otros delitos. En la audiencia, los defensores presentaron una acción legal para separar del proceso a la CICIG. Entre los acusados se encuentran extrabajadores de migración y del RENAP. Se les atribuye que facilitaban el egreso e ingreso de extranjeros por el territorio nacional en el que extendían pasaportes. La Universidad de San Carlos está preparada para recibir a 4.053 estudiantes que son los inscritos en el bachillerato con orientación en educación, y tan solo a 5 meses que las universidades reciban el nuevo pensum, el Ministerio de Educación hizo el primer pago de 184.000 quetzales, que tiene que ver con el ingreso de los futuros formadores a la universidad. La ministra del Águila aseguró que los docentes de las escuelas normales continúan en capacitación. La muerte está provocando luto en cientos de hogares guatemaltecos, principalmente en zonas llamadas rojas, y sus víctimas son los más jóvenes. Cada año en Guatemala aumenta el número de jóvenes de entre 14 y 29 años que mueren víctimas de más de algún hecho de violencia. Según los expertos en el tema, se debe al acceso limitado a la mayoría de los servicios, el gran desempleo que se vive en el país, la falta de posibilidades a la educación, la poca aspiración a llegar al nivel superior, así como la falta de recursos para pagar una carrera universitaria y finalmente las espantosas condiciones de pobreza que más del 50% padecen. A todo esto se agrega la violencia que sufren en sus propios hogares y en las áreas donde habitan,
ya que las maras han formado colectivos que son obligados a integrar desde que son niños, en algunos casos, y en otros en edades que no llegan a la mayoría de edad, para ser utilizados para cometer hechos violentos desde sicariatos hasta extorsiones, asesinatos, robos, asaltos y violaciones. De acuerdo a informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, se agrega la criminalidad en la que participa este sector de la población, como víctimas y victimarios. Ante esta terrible situación de un sector de niños y jóvenes guatemaltecos, se habla que para sacarlos de esta ola de criminalidad, se hace necesario que el Estado crea mecanismos para fortalecer en los sectores llamados áreas rojas, la posibilidad de espacios culturales, artísticos y deportivos, así como la oportunidad de que puedan asistir a la escuela. De esta manera, se podría dar un giro a su entorno social en esos lugares de riesgo. Es importante la creación de mecanismos que aparten a los jóvenes de la integración de maras, pero fortaleciendo la vida de esos sectores donde estos grupos se han adueñado y han hecho de la vida en las colonias marginales sitios donde se empieza a delinquir antes de ir a la escuela. Estela de Carlotto abrazó al fin a su nieto que buscó durante 36 años, por el que dio la vuelta al mundo, se convirtió en la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y por el que ayudó a recuperar la identidad biológica de otros 113 bebés robados durante las dictaduras militares argentinas. La guerra civil en Argentina dejó miles de muertos y desaparecidos. A pesar de la represión que se vivía en ese país sudamericano, surgió el grupo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que durante 4 décadas de lucha han logrado identificar a 114 niños que nacieron de mujeres secuestradas por la dictadura argentina y fueron separados de sus madres y entregados a familias adeptas al régimen militar. La última identificación se dio esta semana cuando Estela de Carlotto, presidente de las Abuelas Plaza de Mayo, encontró a su nieto secuestrado al nacer. De Carlotto tiene 83 años y el nieto 36. Laura, la hija de Estela y madre de Guido, había cumplido ya 60 si no la hubiesen asesinado a los 24 años en 1978. Esta abuela, que logró recuperar a su nieto, es una mujer que nunca habló de odio menos de venganza, y eso la hizo convertirse en una figura mundial, porque jamás dejó de exigir que se hiciera justicia ante esa barbaridad que cometieron los gobiernos militares argentinos, que robaron a los bebés de las mujeres que consideraban sus enemigas y se quedaron con ellos, y a otros se los dieron a sus familiares y a sus amigos. En una conferencia de prensa, Estela de Carlotto dijo que yo no persigo más que justicia y verdad. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía está con él. Los retratos vacíos que nos estaban esperando van a estar con él. En la actualidad, muchas de las abuelas de Plaza de Mayo han fallecido y el encuentro del nieto de su presidenta es el mejor regalo para una mujer que siempre luchó por los demás y ahora recibe lo que se considera un verdadero regalo. Es una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Después de 32 años descubrió que sus padres no la dieron en adopción y que fue robada. Por este caso, una mujer fue detenida y dará su primera declaración el jueves próximo. Dolores María Pret, de 34 años y de nacionalidad belga, fue sustraída de su hogar cuando tenía 5 años. Al buscar a su familia biológica para razones del por qué fue adoptada, regresa a Guatemala y se lleva la sorpresa que fue robada y que su progenitora Luisa Chin la buscó y la dio por muerta. En el 2012, luego de una prueba de ADN que da como positivo entre madre e hija, Dolores pone una denuncia. El Ministerio Público encontró indicios y señala a Rosario Colop, vecina de la familia, de haber sustraído a la pequeña. Por lo que el próximo jueves, en el Juzgado de Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizará la audiencia de primera declaración. El ente acusador le atribuye trata de personas. El abogado de Fundación Sobrevivientes, Neri Batten, explicó que existe un trámite notarial, por lo que Colop actúa en coordinación con una abogada. Este caso continúa en investigación y traerá sus consecuencias.
Con grandes cambios en las distintas bancadas se iniciará el segundo periodo de sesiones del Congreso de la República. El segundo periodo ordinario del 2014 ya arrancó en el Palacio Legislativo. Con ello un cambio en las fuerzas políticas. Líder como bancada mayoritaria busca imponer su agenda legislativa. Propuestas que van desde la reactivación de la pena de muerte hasta postulados de transparencia política son ahora el discurso retórico de la bancada roja. Pese a contar con casi 50 diputados, Líder no logró imponer su agenda. El oficialismo y el resto de bancadas han cerrado filas al avance del grupo de Manuel Valdizón. Dos de las propuestas del Líder presentadas en el Pleno fueron rechazadas por el resto de partidos. La bancada mayoritaria no es tan fuerte como se pensó en el Pleno, pero tienen a su favor la posibilidad de entrampar el hemiciclo, una estrategia que ha sido recurrente en las filas del Líder. Vamos a la publicidad de nuevo y cuando volvamos un reportaje sobre la niñez migrante.